bajarme y no saben cómo hacer, porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele, te quieres matar, la envidia te mata, me quieres llevar. Por ser un pibito bien cumbiambero, me subís a tu patrullero. Anti, porque si un negro corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso, que algo se afanó. Si un cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó. Anti, si un negro corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso, que algo se afanó. Si un cheto lo hace, no, no, ese pibe no robó. Anti, 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 ese pibe no robó.
Qué loco el post feriado, será. Vamos al lunes otra vez. Vos sabés que yo creo que necesitamos un feriado del feriado, ¿verdad? Hola. Vamos después del Día del Padre. Sí, vos desapareciste ayer, vos estuviste con demonio. ¿Cómo te va, Kike? Buen día para todos acá, estoy despertándome. Y siempre decimos lo mismo. Antes que nada, hola mi querido Salvador Icar. Liviano, ¿no? Decina buen día Paraguay, Sapio. ¡Buen día para Ese me gusta más. Hoy estoy en modo señor. Hola. Pero yo no vine de ese modo hoy. Hoy está bien. Hoy estoy bien. Está Hola, fresco. hola compañeros, ¿cómo andamos? Chiquito, chiquitito. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Por qué estás tan feliz? Es rarísimo. ¿Qué pasa? Estás brillando. Realmente. Ayer la... La humedad, Mira, la humedad a ver, me pon tu llegó. ojito. Parece que te bañaste y todo. Ah. Ojos claros, limpios. O sea que. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Hoy es Lunes, martes sí. y alguien dijo, no vamos a trabajar. Está bien, hermano. Como está dice bien. Katia, lunes, sí. Así veo la cara cuando se liga. Primer día. Y por lo oído. Pero cuando hubo una noche, tarde, mañana de pasiones, así los ojos. Miramos. A ver, Salvador, el tuyo. ¿Qué puta? Humedad ayer y no solo en la ciudad, parece. Qué mucha humedad. Qué mucha boludo. humedad, Me viejo. fundió toda la pared, boludo. En Sobarrio y sacamos ojo el capuchito. Dice. Hubo un entierro. Ya están escribiendo también. Ya. ¿Qué te cureí son lo de YouTube y eso? Cuéntenme un poco. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Ustedes trabajan, escríbanos un poco si es que trabajan o si es que están viendo desde su trabajo cómo hacen. ¿Por qué insultar a nuestra audiencia? No, no O sea, le que insulto. tenemos que crecer para tener auspiciante, No, boludo. no le insulto, me sorprende. O sea, que la gente que esté ahí está ahí en su trabajo y de repente nos ve y escribe. O sea, Yo tengo gente que está en la municipalidad. Ah, no, pero acá no trabajo. Saludo a la gente de identificaciones que hoy no trabaja. En serio, mira, Iván Ramírez en YouTube ahí. Opa, los haraganes volvieron. ¿Por qué, quién Pico? dijo? No podemos disfrutar un feriado, pero carajo. Yo, en mi culpa- Fabi la que es la Aragana legalmente. ingeniera Fabiola Martínez. Presente. Ella desde que anunció Sí. que se va a ir a Miami ni siquiera viene más luego. ¿Qué le pasó a Fabi, demonio? ¿Qué le pasó? Está mal engripada. No se viene engripada. Está ¡Me mal engripada. garrotearon! ¡No! Violencia intrafamiliar. Dice Carlos Chamorro, buen día. Saben, yo vivo a 10 minutos de la cancha de Chacarita y por acá en las villas no se escucha música villera. Que escuche ¿Y qué Popu TV, papá. Popu TV, acá se escucha. González, off trabajo, full estudio, dice. Ah, no está trabajando, está estudiando, viéndonos. Bien. El gato con rasta. ¿Qué tal, José? Soy diseñador y hago home office, porro y diseño todo el día. Bien, boludo. Los editores son todos porreros. Porrero y los community también. Y progre. Y progre, los community managers también. Porrero. Esos son doble chip. Eso es que vengan nomás ya. cierto. Yo era community manager, eso es cierto. ¿En serio? Doble chip. ¿Pero de una empresa o de una persona? De una empresa. Ah. Y tipo, tenés que. O sea, es heavy metal puede ser community Heavy y todo. metal era, pero qué bien ganaba acostado en mi cama. ahí. Da gusto. Home office nomás ahí directo. El tema es que vos ahí te tenés que mover. No hay jefe que te diga y nada. Pero Creo también que es. hacer una autodisciplina y listo. Te Y despertabas en después me determinado despidieron horario, porque no. Porque no tenía autodisciplina. No soy disciplina. Dice Carlos Chamorro, yo trabajo en costura y sabe que soy mi propio patrón. Eso. Iván Ramírez, yo veo desde casa. El día que empezó este programa, añemosé del trabajo. ¿Viste? Y Fabi pregunta a Lucas. Fabi, off ya. Fabi,
Puentazo, Maritos, Puentes. Que mucho peaje está pagando Fabi Héroes cruzando del los Chaco, el puentes. Ahora nuevamente yo me voy a quejar de... Le voy a hacer la gran Marisol. Y estos badulaques de Versus. ¿Qué hicieron otra vez? ¿Qué hicieron? ¡Salvador! No estaba. Ustedes, lo de Versus. ¡Chete! Busqué todito. Noticia. Cápsula, herea. Nada del triunfo de Rubioño. Y que estamos a 3 puntos de la punta. ¿Está bien? ¿Oíma? ¿Está bien? A nadie, boludo. No. O sea, no. Ayer yo he visto la rutina, por ejemplo, hay 4 clubes nomás había en la rutina. Decía, primera parte, entrevista, tal cosa, Olimpia y su refuerzo. Después Cerro y su refuerzo, después Libertad, Actualidad Liberteña y por último era Guaraní. Marisol ahí está, seguro. No sé. Vos sabés que me da rabia que no hablen de Rubioño. Ya. Estamos... Te iba a decir una cosa que una vez me dijo a mí un gran periodista, jefe, Me da que por trozada. algo está todavía donde está y sigue haciendo. Mi hijo, el día que vos quieras hablar de lo que a vos se te antoja, abrí tu propia radio. ¡Epa! ¡Grita ya, Arturo Rubín, mi respeto, Arturo. Arturo. Andate, José. No, Hasta acá llegamos, José. Andate. No, yo no voy a permitir esta falta de respeto, José. Andate. Gol. Primero de... Ya sé, boludo, pues es el clásico. la muchacha. No, ya sí, el otro canal. Encima partidazo, carajo. No tenés vio las imágenes cuando ganó el Rubio a los 90 metió. Y justo fuego artificial en la iglesia Trinidad Poético fue, carajo. Che, algún jugador, exjugador de primera que juega en Rubio. Disculpame, ¿quién metió el primer gol de Rubio Ñu? ¿Quién? El Pájaro Benítez. ¡Epa, el Perdón. pájaro! ¡Genio, el pájaro, papá, Julito el Figo! Él va a decir, su papá. ¡Sábelo con su señora! ¿En serio? ¿Volvió? ¿En serio? Sí, boludo. Bien. Qué chismoso andamos, caos. Papá, acá, con caos. Carmiña, mi mejor amiga. Bienvenidos a Dice Caos. Enzo Barrios. Nomás ya declaró Fabiola, después se queja de Ainara, demonio. ¡Demonio! ¡Recursos humanos! Carlos Chamorro, ya es tiempo que vuelva Ainara, andarás con ese rucho, los perros. Será. Ainara viene hoy. ¿Eh? Ainara viene hoy. No, estamos los tres. Pero Hoy- ya acá dice, Ainara te trae el fiu. Esto ya ni hacen Ah, pues. no, No, o sea, no, viejo. no quieren más agarrar la pala. A mí ya no me ponen ni mis cosas acá abajo. Monse nos cuenta que se ilusionó con la albirroja. ¿Cuál va a ser el 11 contra Uruguay en la rutina? Verás, joder, Antes, ¿te boludo. acordás? Nuestra rutina era a colores, amarillo, lila, ahora blanco y negro. No, ya. Primero tal cosa. José la pala no es presenta una tal opción. cosa. Salvador Ahora ya habla de tal pirona. cosa. Y ahora, No, la pala no es una opción. Renunciar si no querés trabajar, hermano. Yo tengo mensajitos también en Twitch. ¿Qué dice el público? Enzo Barrios también está acá. A la pucha. En Twitch y YouTube. Buenas, Genchi. Se sonríe la caprichosa, ganó el segundo más grande de Trinidad y es puntero de la intermedia. Casi, a 3 puntos. A estamos. 3 puntos. El Enzo. equipo de Bachi pues ganó otra vez, ahí está el puntero. segundo más grande de Trinidad. Buen día, somos Espera, Popu, espera, dice espera, David. espera. Así dijo en el mensaje. Espera, no. Así dijo. No. Ganó el segundo El más grande primer- de Trinidad. El segundo más grande. ¿Quién es De ese? Trinidad, Enzo Barrios. Enzo Barrio te podía la puta. ¿Puedes putearle, por favor? Vos ayúdame. Pero- ¿Cómo que el único grande de Trinidad es Rubio Ñu? Pero ¿quién tiene más títulos? Rubio Ñu. Esa es la pregunta que hay que hacer. Rubio Ñu tiene más títulos El- que nuestro hijito. Los peotones intermedia. Y claro, ni uno salió campeón. En el 2010 estuvimos a 3 puntos de salir campeón cuando salió Guaraní. Cuando le ganaban a Olimpia todos los partidos, me Sí, acuerdo, boludo. sí. Deli González debutado en Rubio Ñu. ¡Papá! Chiqui de técnico. Robin Ramírez. Robin Néstor Ramírez, Camacho. Toro Acuña, Pablo Camacho, Pablo Velázquez. Pablo Velázquez. boludo. Estaba también, ¿cómo es? Bartomeu. Tomás Bartomeu. papá. Estaba Velázquez, era uno de los defensores. Antes era de guapos clasificar a la Sudamericana. Hoy día todo el mundo clasifica a la Sudamericana. Que salvaba al descenso de clasificar a la Sudamericana. Sí, esa onda. Antes era uno se iba a la Sudamericana y casi no fuimos. No nos fuimos, pero casi no fuimos. Tenemos tapa de día. Ya, ¿Qué digo. pasa? ¿Qué pasa, Socalero?
Otaku, ¿qué pasa, Otaku? Tepa. ¿Qué ¿Qué puso? pasa, Cuidado con Otaku? cuidado ahí con la. Le voy a llamar a los colonizadores, papá. John Smith, por aquí, Le cuidado. voy a llamar a los colonizadores, Cuidado con John Smith. Sí. Se van a hacer al horno. Sí. No quedó ni uno de ustedes allá, ¿Qué puta va? Sí, jodiendo te llevamos en el barco, John Smith, cuidado, va a venir. De Pedro Mar 16 dice, buen día, ¿pueden volver a iniciar? Se colgó mi internet. Sí, como esta. No, mentira. Mercedes Los regaló, perros, manden saludos. Ayer fue mi cumpleaños. Team Gemini, dice Pedro. No, ayer ya fue, no te vamos a mandar Hoy saludos. no Yo es más tu trabajo. cumpleaños, boludo. Te lo hubiese pedido a la gente del mito y la historia. No. Saludos al equipo del Salud. mito y la historia Qué que bueno trabajaron estuvo ayer, ayer. sea. Qué lindo estabas ayer domingo legalmente ahí. ¿Viste lo que fueron los? ¿Viste lo que domingo? ¿Vos por qué no usas tu remera rubia, ñu? ¿Por qué no usas? Usa que cuando te va a la obra usa ese, ¿verdad, infeliz? No. Uso coca Quiero pen, que use como de gala tiene que ser. pero no puedo usar caca pen. Café, ese coño, un zapato en mi cara. Café. Ayer estaba muy bueno el mito de la historia desde Los Cañoneros. Humaitá y Paraguay será espectacular, bro. Bueno, escríbanos a través de YouTube, escríbanos a través del WhatsApp, escriban a través de Twitch. Hoy, mirad lo que es. El remo, pero porque uno sale del feriado largo, vos igual laburaste, Salva. No, Free. yo estuve free desde el sábado. ¿Cuál fue el menú del Día del Padre, del día después, otra vez? Una costilla ancha a la parrilla. Ah. Con butifarra cacupeña, morcilla, ensaladas verdes y de arroz. ¿Regalo del Día del Padre recibió? Tazas. Plata. Porque por eso yo no tengo hijos. Tazas, Ese, qué lindo, gracias. Normal. El papá de Sebastián no le regaló plata a él. Espera, y Yanito ¡Cheto de mierda! no le regaló nada, Yanito. No, viene acá y le regaló Fórmula 1. José Dielma ya robó la campera de Sebastián. Yo ligué el lindo regalo, yo no me puedo quejar, mi ¿Qué regalo. puta el asado que hicieron de? Sí, no. Había uno, o sea, 500 kilos de puro poder, diría Picaba. Boludo, yo tu ñoqui lo que quería probar. De Qué rico mi ñoqui. Joder. Surge Intelo, ñoqui de batata. Ah, no, completamos Ay, la No es tabla. de zucchini, ¿verdad? No, de zucchini, Señora. Señor. Ñoqui es de papa, carajo. No. Ese ñoqui de acá porque es gourmet. Andate a la puta, papá. Ñoqui de batata, animal, tenés que probar. Hace 2 años está de moda eso. No, boludo. todo hace años que eso está de moda. Encima le hice, viste que sobró el asado y le corté la parte del asado, le tiré a la salsa, le hice la salsa con un tinteñi para que baje. Está bien. Qué rico. Tenemos que hacer un día, no sé si ñoquiada. ¿Vos querés ñoqui? A mí me gusta mucho la pasta. ¿Viste la pasta? Qué mal pensado. Todos sexualizan ustedes. Todos sexualizan. Qué horrible que sean así. ¿Qué? realmente. No podemos decir como ñoqui. No puedo decir que me gusta el chorizo. No puedo decir que me gusta el morcillón. ¡Sos puto, boludo! Vecino, más de bien, te vamos a querer igual. Tu señora está ahí, boludo, más respeto. ¿Vos sabés lo que sos, Vic? Te va a aceptarte igual, boludo. Son años, boludo. El amor. Existen los matrimonios arreglados. ¿Cuántas pantallas tenemos acá? Yanito, uno de ellos. Yo estoy soltero, boludo. No, ese, vamos a hacer un día ñoqui o algo así, pero sin que Fabi se meta en la cocina. Hoy tenemos asado, ¿vale? Lleva. Qué mucho que ya vino, boludo. Qué mucho que ya vino legalmente. Asado. Harto Oh, ahorita estoy. ya tiene su carpa allá abajo al lado de la parrilla, boludo. Harto del asado, boludo. Qué puta. Odorito y gordoño. Gordo. Gordo. No, viene más Ordóñez ese. ¿Vos te vas de vacaciones? La semana que viene demonios se va a Ay, vacaciones. ay, Dale, amor. No ¿Dónde quiere te vas? trabajar. ¿Dónde te vas? Mundial de clubes vas a ver todos los días. Qué lindo actividad tenés. Va a chupar Que- todos los días y ver el Mundial de Clubes. Sí, y de paso Pornhub. Claro. Alto pajero este demonio, boludo. Por Brazzers is free. ¿Qué pasó? No te hagas ni botado, vos ves porno. ¡Hentai!
No, otaku es el que ve hentai. No, él ve así, Sí. interracial. Porno étnico. Esa rubia le gusta porque él le moró chongo y puta lo que va a hacer, boludo, el brazo de bebé. El papá de Pocahontas es tener. Ya basta, ya, chico. ¡Tapas! ¡Tapas, tapas! Para salvar el momento. Tapa de Diario Popular. Del Diario Popular del día de hoy. Son infelices. Vine a trabajar, ¿viste? Estuve triste el viernes. No, puente, ya. Ya por la puente, señor. Sí. ¿Viste ese? Cuando no es tu hora, no es tu hora. ¿Ustedes vieron el video? Yo te juro que si yo era ese tipo, seguramente hoy ya me estaban enterrando. Te juro, pero el 99.9% de la gente iba a estar enterrada. Ese el famoso le hizo volar. Sí, voló, pero muy loco. Tenemos el video. ¿Vos no viste ese, Salva? No. Un tipo caminando, creo que por Areguá. El día es el sábado que tanto llovió. Mira. ¿Qué Boom. pasó? No, Boom. boludo. No, la quedó. Voló, pero se levantó y no le pasó nada. Sí, boludo, porque hubo otro caso que No así- le pasó nada. Al caerse al raudal, creo que. Ahí le salvó caerse al pasto y no al cemento. El Porque primer viste al caso que final te... del Ven borde que de- sirven los raudales. Te juro, le salvó el raudal y el charco. Impresionante. Sí, para propósito. Vos Mirá, decís, cómo para le mí que choca, hubo boludo. malicia, porque Mirá, mira, mirá, cambia mirá. de carril. Sí, boludo. Boom. Este fue a propósito, boludo. No, esos son los perros cuando están usando el teléfono. O Kaure. O si no está O Kaure también puede Mirá, ser. pues, cómo O estaban viene, recibiendo boludo. algún pete. Pero La suerte que tuvo de no caerse por el borde. sí, exacto, si O el se cae ahí cemento, va a ser boludo. impresionante, Gerard. Qué loco. Y no murió. Es más, salió caminando. Ese día ya dio entrevistas y contó todo. Y contó también su historia de vida del por qué dice en la tapa: mi hijita que es mi ángel me salvó. Ya estamos con Silvita Aguilar. Silvita, qué impresionante este caso. No era su hora. Hola José, el verdadero no era su hora realmente porque vivió para contarlo. Sí. Y el agua de la cuneta es lo que le amortiguó. Lo único que tuvo fue un corte en la pierna y algunos golpes, pero realmente ayer habló y se le veía bastante bien, obviamente choqueado, pero Claro. Mejor que nosotros incluso. Nosotros estamos en peores condiciones y no nos pasó. No nos chocó esto. nada. Dice Don Severiano, quedó con unos cuantos rasguños y esto solo puede ser un milagro porque afirma que su hija que murió a los 12 años, hace un año falleció su hija y él dice que ella fue el ángel que le salvó. Impresionante. sí, así mencionó él. Y hasta el momento no se encontró al conductor o la conductora porque dicen que es una mujer. Pero- Sospechan de que es una mujer la que estaba manejando. ¿Qué le Según habrá la pasado? Cambió ni de carril y encima otra vez peormente más no se detuvo. No, que paró para ver si qué le pasó. a eso. Auxilio. Omisión, Omisión. auxilio. Qué fuerte. Qué locura, Shra, pero realmente terrible. Una desgracia con suerte. Una desgracia con suerte fue realmente en este caso, porque hubo otro caso en Fernando de la Mora. ¿Ese El sí? abuelito. Ese Sí, Ese falleció. fue muy triste realmente. En el Le día pisaron a un abuelito. le atropella. Así mismo, solo que Dios en este mío. caso el señor sí falleció. Y el Hay un conductor circuito estaba... cerrado de ese Y el conductor también. estaba alcoholizado. Alcoholizado, 23 años. Hay Pendejo también de un mierda. circuito cerrado Qué de ese hecho. Qué terrible, Shra. ¿Dónde están los controles policiales, carajo? ¿Vos sabés qué estaría No, bueno hay que- más, boludo. Ahí está el Ay, no, Man, no este te es puedo muy creer. fuerte. Este es el Vamos, que Pablo. falleció. Ay, me 72 muero. años tenía Vamos, el abuelo. Pobrecito. En pleno día del padre estaba llegando a su casa, se fue a comprar algo, Ay, estaba volviendo Dios. a su casa. Ya, por encima Y ahí- espacio caminado. Este estaba así. Mira, tomado. Mira, este tipo Joshua entró. Ay, no. Lo que hijo de... Qué hijo de puta realmente. Qué bárbaro. 23 Qué años. Triste. A 7 años de cárcel se expone esta persona. 7 Por nomás. exposición, 7 nomás y por que- exposición al peligro 2 años y por homicidio Culposo. doloso. Culposo. Sí, claro. Doloso. Culposo es
Culposo Creo- es con responsabilidad sin Pero intención. creo que fue imputado por homicidio doloso ahora. Ah, me hago. En casos de accidentes, normalmente creo que ellos. Ah, imputan. porque hay dolo por manejar alcoholizado seguramente. Claro, en ¿verdad? ese caso es exposición al peligro. Qué Son 2 bárbaro. años. Pero mira cómo ya pierde el control y se va. Dios mío. Vos sabés que estaría bueno lo que dijo Quique, que vuelvan los controles de alcotés. ¿Te acuerdas la época de PETA? ¿Vos te acordás cuando PETA hacía las barreras? Yo caí en la barrera una vez. ¡Oh, estaba con Lugo, Estaba ¿te acordás? alcoholizado. Yo tomé un añoño y hacia la ¿Qué? hacia el aeropuerto. Y estaba bien, pero vos sabés que no había perdón ahí. No, no. Ahí no había. Y de hablar a los perros. Y es más, algunos de la caminera luego. Y podemos solucionar. Ya, antes era. No se puede. Fiscalía ya directo. Ojalá vuelvan los controles para las barreras de Alcotés. ¿Por qué terminó eso? Ese tema de las barreras es muy medio incierto, al menos me declaro ignorante en ese sentido, porque un tiempo dijeron que las barreras, o sea, el alcotés, solamente te podían hacer en fragancia o con presencia de un fiscal. Sí. Eso era, yo no sé si esto se mantiene, habría que averiguar realmente si esa disposición sigue o ya ahora porque realmente yo no veo más. ningún Como control. sea, se tiene que hacer otra vez. Sí, es Esos que controles aleatorios, no importa si es que está o no un fiscal. lo que pasa es que somos pues por época acá en Paraguay. No somos constantes. Van a comenzar, ojalá que no, pero van a comenzar a estar estos accidentes por alcohol, ¿verdad? Por la gente alcoholizada y ahí van a salir las barreras. Pero Sí. también los Después van a ciudadanos, salir José. algunas barreras y van a hacer un quilombo tipo lo que le pasó a la caminera con esa moto acá con los 2 motocas que murieron. Suspenden otra vez la barrera y así es un tire y afloje que no hay constancia, pero ojalá vuelva. Tienen que volver y ojalá le agarren a mis hermanos borrachos en partida. Preso que se vayan. ¿Tus hermanos manejan Alcohólicos. ¿En serio? Mi mamá está decepcionada. Hola. Tiras con él. El No, problema es, ¿sabes cuál es el problema, ¿Cuál? José? Cuando hacen la barrera, Ajá. el policía quiere coimear. Y después el que viene está en infracción se quiere mosquetear. ¿Qué es lo que vos me vas a decir? Si yo no estaba chupando. Ese es el problema. No, y Responsabilidad ciudadana. El otro famoso de vos sabés, hijo de quién vos sabés, amigo de quién yo soy. ¡Epa! No, vos no estoy hablando de vos. Igual. Ustedes saben que los policías manejan un... Sí, Salva, sí. Dale, Dale, Salva. Salva. No vaya a mamar, tipo. ¿Cuánto es tal cosa, mi comisario? ¿Vos viste nada tal cosa? 4,5. A tal cosa es a 2. Pero ¿cuánto de socio? 1,5. Ah, la tarifa de la coima. Todo tiene tarifa. Sí. 5,5. Depende de tu infracción. Depende de tu infracción Hijo y de qué, por qué puta. es tu... a mí me... si yo voy a contar... Hay todo lo- tarifario. No, hay tarifario. Y vos no le pagás, te dan un tiempo para pagar, no le pagás y te publican por los medios. Ellos mismos filtran la información. Sí. Cuando vos no le pagás. Y en caso de alcotés positivo, por ejemplo, es muy grave la infracción. ese Te van a cobrar muchísimo. de la coima. 5,5. A los perros le cobran 3, 4. Y si no tenés efectivo, ellos te van a seguir hasta el cajero. Porque hubo Sí, caso también. ya hubo Y casos. vos le das una vez y anota tu número y cada tanto oficial fulano... Va, te comes el socio. Y acá no estamos queriendo hacer una tal cosa con su comisario fulano. ¿Te acuerdas del que te hizo el favor? Neta. A mí me agarró. Gracias a Dios lo que me hicieron eso a mí, a ese comisario ya se le chutó en su momento. Ya, bola, Pero Cierto es. ¿Quién no coimeó, carajo? No Vos está sabés bien, que- pero... No, yo no Yo coimeé, tampoco. por eso me detuvieron. Ah. Yo tampoco. Me pidieron y no coimeé. Yo- Pepe, a mí sí que- a las 2 horas ya estaba en todos los diarios. atiendan lo que me pasó a mí en el 2009. Me agarra la barrera donde había fiscalía y todo eso. Yo tomé. ¡Época de lujo! Época de Lugo. Yo tomé un añoño, ¿verdad? Me voy yo así y no tenía luego ni chapa ni pendejo, yo era ni chapa ni habilitación Oh, tenía. my God. Ya me paran luego por eso. Chapa habilitación no tengo. Bueno, no puede circular con esta camioneta. ¿Usted estuvo ingiriendo bebida alcohólica? No. No, Pues, no, señor comisario. ¿Puedes soplar, por favor? Y ahí vos haces, guau. Y te juro que yo... Yo no... Aspirate. Y vos sabés que Aspirate. le hago y hago guau. No, señor, está inflando nomás los cachetes, por favor. Y entonces le hago...
Señor, está aspirando. Sople como un globo. No. Bueno, seguí nomás. Dale. Soplo. Sale positivo. Bueno, y se tiene que quedar. Esto vamos a tener que llevar al corralón. Pero como no hay más espacio en la comisaría de Luque, vamos a tener que llevar al Ministerio de Obras Públicas ahí de la central, ¿verdad? De la curva esa de Ruta 2. Bueno, no hay problema y dale, y el oficial ahí se prepara para manejar mi vehículo y... No te animás para manejar, vos me dices. Y manejé yo mi vehículo llevando, mi señora es testigo, llevando mi camioneta hasta el corralón y el oficial detrás nuestro. Y mi señora tratando de convencerle, oficial, mira, él está manejando, viste que no está ni borracho ni nada, ayúdale, nada, pero nada. No se puede, señorita, demasiado nos controlan últimamente, no se puede. El alcohólico manejando su camioneta. Recordarle a la gente que vos no estás orgulloso de eso. No, estoy orgulloso, no. Aparte, tomé una botella. No, es que me destrocé, ¿verdad? Pero igual nomás, José, Pero no hay que no se puede, no vayan a hacer. Desde esa vez aprendí, si voy a chupar y sé que voy a chupar, ahora es Uber. Ese es Salvatore. Yo creo que ya es problema de la gente nomás. Hay una propaganda que dice, si vas a tomar, no manejes. La gente no. Ese no funciona. Pero la gente realmente toma. Tiene nomás más ya miedo es, del bueno. control que Sí. ese tipo de Ni del control ya accidentes. no tienen miedo, si es pura coima todo. Claro, eso pues el tema. Ellos mismos, la gente, el conductor que está en infracción mismo ofrece su. Ya, a veces la policía misma. El conductor lo que se ofrece. Para que haya una coima es compra y venta. Vos solo no sos el que coimea. El Claro, hay todo un Claro, sistema. Y los perros pues están mal acostumbrados ya ahora a... bueno, ¿y cuánto es lo que me vas a cobrar? No tienen ni miedo de manejar de Asunción, San Bernardino, Yaguare, porque le para y bueno, dale, ahí está. Ahora la policía tiene alias para Sí. pedir Dentro de poco también. partido. No. Y también hay que- también el que ofrece la coima. No, boludo. Y hay que recordar también que los policías se meten con travestis. No, ¿cómo sabes eso? Quería decir nomás eso. ¿Cómo sabes? Convencido. Convencido. ¿Qué más tenemos, Silvita, por favor? Bueno, Silvita, mi amor. Esta noticia que está en la página 7 del diario Caraí, eufórico dice, A ver. Homo cointe su paladar. Esto ocurrió en San José de los Andana, Arroyos. pobrecito. Sí, un señor que supuestamente empezó a tener solamente tos y dolor en el pecho, se fue a consultar y le dijeron, bueno, una simple gripe. ¿Qué pasó? 4 días después él ya tenía una neumonía, por lo que le trasladaron hasta el INERA, le hicieron un estudio y había sido un feroz paladar. Yo no entiendo cómo no se dio cuenta que tragó su paladar. ¡Es para el abuelo! Encima su paladar tenía 3 a 4 dientes más o menos y eso es lo que le produjo una neumonía. Bueno, le hicieron una broncoaspiración, le sacaron el paladar y fue realmente un final feliz con suerte, pero es muy raro el caso. Hasta el momento no saben cómo fue. Final feliz, pero no como la de la Mirfol. ¿Cómo? La misma, sí. No, ese no. ¿Cómo es, Silvita? Con la casa de demonios el fin de semana. Qué locura será. Bueno, y obviamente los paraguayos página 8, los paraguayos que están en Tel Aviv. Los Diga. políticos paraguayos, varios intendentes, entre ellos el intendente de San Lorenzo, siguen en el búnker porque Irán está bombardeando Tel Aviv. Ahora Israel va a ser peor otra vez el contraataque. Se mundí. No hagas esos chistes acá, boludo. Va, ni nuestro gerente, boludo. Intendentes de nuestro país continúan en suelo israelí en medio del conflicto bélico en Irán sin posibilidad de regresar al país. Desde el búnker donde se resguardan contaron las experiencias que viven. Dice el intendente de Colonia Independencia, la tensión que se siente cuando suena la alarma porque no sabe dónde va a caer la bomba. Estamos sin dormir porque los ataques siguen durante toda la noche. Tenemos miedo, es una situación realmente difícil, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Después están a 8 kilómetros de Tel Aviv, ahí cerquita nomás donde están ocurriendo los bombardeos. Y después dijo, no vinimos de paseo, vinimos para llevar algo de conocimiento para implementar en nuestro distrito. Lastimosamente nos toca un mal momento. Qué dieta que tenés que tener, será justo ahí. Pero según dicen, Israel dice que es el que paga los viajes.
Tené cuidado con lo que vas a decir. Te pido por favor, porque Israel es una aliada de Paraguay, así que... Tío. Entendé bien, un Free Palestina se te escapa y mañana no venís. Tío, ya nació tu nietita. Tío H, antes de nada, felicidades porque nació de tu Nació nieto. tu nieti. Gracias, estoy muy contento. Porque todo poderoso. Porque llamada. ¿Querés Estás más? ahí viendo de arriba. Tío, yo no estoy hablando de Israel, no estoy hablando mal, estoy diciendo que están los intendentes y que Israel es el que paga los viajes, tío. ¿Por qué mirar al cielo? Yo acá estoy. Está Dios y después soy yo tu jefe. Dos jefes de... Y eso nomás, tío, ¿entendés? No. Está bien, seguí con tu noticia. Suerte que... Es verdad que llora la criatura. Te tengo que darte té. Bueno, y eso, pero denso es ese tema de Israel. Boludo. Otra ¿Para vez. qué puta pero se van esto, boludo? Y supuestamente le paga algo. Hay también periodistas que siempre se le pagan la embajada de Estados Unidos, Israel, todito. No, Ay, es- vos, Pepe. no, es Villamorra. Japón. Unión Europea, así que 2x3. Viaje de conocimiento. Silvita. Programas de liderazgos. Ahí está. Programa de liderazgo, ojo, Pepe, ya y ahí. Los periodistas cuando se van allá vuelven más todólogos que nunca. No, Bueno, disculpe que le moleste su tan importante charla. Noticia de la página 11, chicos. A ver, Esto sí es importante. a ver. hijo de puta. No sé cómo se lee su nombre. ANGI, mi dignidad y mi amor no se venden. En su cumple le regalaron camionetaza y ella rechazó. Quiero saber quién le regaló y que me envía a mí. Yo no me importa perder la dignidad. Contarle que me Hace dé una rato camioneta. perdiste, Yo vos. no tengo los... Hace rato que perdiste vos. Princesita de Oro rechazó Secretaria. camionetaza del año en su cumple. Y Anne González, la princesita de Oro de Luque, no sabemos quién le nombró también princesita, porque ahora aparece cualquier princesa nomás ya, cuyo novio le abandonó por un concurso de belleza. Dios. Celebró su cumple recientemente y recibió flor de camionetaza de regalo. Y atende, rechazó, no va a ser. ¿Vos rechazarías, por ejemplo, una camioneta, José, por tu cumple? No. O sea, depende. Si es que me regala la camioneta, qué sé yo, mi esposa, gracias. Si viene ¡Una admiradora! un desconocido o desconocida, un desconocido dice, mira papá, te regalo esta camioneta. ¿Viste el meme de Ramón Díaz? Yo no. Yo agarro de una. No, yo me quedo feliz con mi 4x2 nomás que ¿Y tengo. vos, Silvi? Sí, yo voy a rechazar. Ah, Porque pensé siempre- que ibas a aceptar. No, claro, pero siempre hay algo a cambio. Siempre te piden algo a Si cambio. es, Exacto. si es un regalo, sí. Ahora, si Cierto, es algo que va a ser para moneda de cambio, no. No. Aquaman. Mi dignidad, por sobre todo. No, yo sí acepto. Anne, muchas felicidades. ¿Qué tal pasaste tu cumple? Muchas gracias. Pasé de maravilla. Mucho mimo, mucho amor. Solo que rechacé la camionetaza. ¿Es verdad que te regalaron una camionetaza y rechazaste? Sí, como te dije. Es verdad. Porque tenía que entregarla. Así. ¡Qué acorde! Porque tenía que entregar la panchula. ¡Grosero! Sálvenme. Yo soy el único pues si grosería. Dale, sálvenme usted ahí con A esa ver, noticia. página 24. Te juro, Popular. ¿Qué te pasa, Popular? Todo es culo y teta. Todo, Exacto. ¿qué te pasa, Popular? No, No. nada de Rulloñón ni un cuadradito. Atlántida. Hasta Atlántida está. Boludo. Atlántida. Victoria de Atlántida pusieron. La Hablan de la primera ascenso. doble festejo. El populoso Club 3 de febrero de la Liga Ubutimiense. Cualquiera come mejor que Rubén. La escuela de handball profesional Campo Verde. El club 15 de mayo de Costa Pocayatú, campeón. Ay, Simpático, bueno. boludo. Contratapa. Qué loco la vida de este jugador, el Chico Díaz. La eterna promesa. Y sí. Estaba cerca del Real Madrid hace 10 Estuvo en el años. Real Madrid.
Estuvo en el Real Madrid. Zidane le entrenaba, boludo. Entrenaba con el Real Madrid, estuvo en el Real Madrid B, después se lesionó, no se recuperó nunca, se volvió a lesionar. Una pena porque pintaba para mucho más. Todos nos ilusionamos con el Chico Díaz. Sergio Díaz llega al Luqueño. ¿Dónde estaba Sergio Díaz? Estaba en Grecia. ¿Por qué vino ¿Por qué acá? no? ¿Por qué volvió? Y porque, bueno, Por inútil. ya estuvo por Cerro, justo vino a Cerro, estaba empezando bien otra vez, se lastimó, después se recuperó, se fue otra vez. ¿Te acordás que en una época todos decían la misma cosa de Santa Cruz, que se lesionaba el pedo cuando llegaba al Bayern? Pero él tiene 70.000 operaciones de rodilla. Pero Y jugó en el pero- Bayern, pero jugó en tuvo el una City. disciplina, tuvo una Sí. disciplina de quedarse, aguantar y a recuperarse y a estar... aguantó. Pero Pudo Roque aguantar. es una figura que podemos decir triunfó en Europa. Sí. Un paraguayo que triunfó en Europa. Ahora, lo que creo que escuché una vez, la teoría que el propio Roque tiene de por qué ella no se lesiona tanto hoy así a sus 40 y pico, dice que puede ser también por el clima de acá. Puede ser. El frío de allá dice que le afectaba también mucho. Sí, seguramente. No, hay muchos factores. Cada cuerpo es diferente encima. De repente vos que estás sentado todo el día y te levantás y ya te desgarras. Y hay gente que entrena todo el día y lo mismo se desgarra. Sí. O sea, depende del físico de cada uno. Ahora, ojalá que a Sergio le vaya bien ahora en esta etapa, que recupere 27 años recién tiene. Tiene por lo menos 4 o 5 años donde puede... ya no es más la promesa que todos esperábamos que sea. No, Evidentemente no. algunas acciones en su vida, algunas decisiones que tomó, algunas compañías que tuvo, ¡Epa! quién sabe, ¿verdad? Pero ojalá que le vaya bien en esta nueva incursión por acá. Era nuestra joyita. Era realmente. la joyita. Y Era él- la- Ahora, Yo por eso no quiero que Telo que Enciso venga hacia acá todavía. no. Que se quede en Inglaterra y que la pelee en el Brighton, que en Ambrena. Que... No, cierto que le quiere llevar al Inter, ¿verdad? Humo del No, periodismo, hermano. ese es un sondeo de alguien que tiró ahí. Los Eh. empresarios pues son los que te tiran todas esas cosas para que lo publique. Te depositan y ahí, ¿Entendés? informante Entonces, ahí vos tengo. decís, pues, entonces, no, está interesado. Ponerle que hay un club interesado. No, pero mira que el otro también le quiere, el otro también le quiere. El otro también le quiere, el otro también. Habitualmente 9 de cada 10 informaciones son Falsa. mensajes de algún empresario a un periodista amigo. He dicho casos cerrados. ¡Ya, por la ¡Epa! mañana! Lo dijo Salvador. Lo dijo Carcala. Salvador. ¿Qué más tenemos, nuestra querida Silvita Aguilar? Bueno, y hablando de fútbol, el domingo, en pleno Día del Padre, lo que tenía que hacer una fiesta en Itá terminó ¿No es una de Rubio batalla Ñuez, campal- ¿no? No. A nadie, Julio. Creo que ni ahí, ni para batalla campal- La Liga Ubutimiense le bajaron, hijos. Liga Ubutimiense. ¿Sabes lo que Ah, pasa? sí, sí. En esa liga hay más gente que gente de Rubio Que Ñuez. Rubio- ¡Durísimo! Solo nuestros clubes son clubes de barrio. La Liga Gutumiense lleva 4.000, 5.000 personas. Nosotros no llevamos ni 20. ¡No! ¡In your face! Es nuestra realidad. Y mira que yo como triniense te estoy diciendo, entre los dos nos juntamos 200. ¿Pero qué triniense? ¿Club triniense? Yo soy deportivo triniense. ¡Cerrale todo! ¡Moquete! ¡Moquete! No, pero no veía el... No veía. Toda la campaña del ascenso, pero ¿quién relató? Boludo, mañana José Noel y ya nos quedamos sin conductor. Pero igual, somos vecinos, somos amigos. No, Es cierto. O sea, tipo, el padre no le puede rechazar al hijo. Claro. Por más que el hijo esté mucho mejor que el padre hoy día, ¿verdad? Cuando el padre se levante y se despierta y le va a dar chachá al hijo. Sí, seguramente. Seguramente hay que ver nomás cuándo se levanta. ¡Vamos! ¡Este año! Qué lindo va a estar Rubio Ñutriniense en primera. Pero por lo menos 1.000 personas tenemos que llevarlo. No, es que, a ver, hay un facto acá. Rubio Ñu tiene más gente que triniense. Yo creo que sí. No, Sudamericana, muertazos no llenaron contra Boca. ¡Muertos! Otaku. Vamos a invitar a los presidentes, Norman Rieder y de Rubio Ñu, no sé quién es. Callate, Puchi Ruidía, Mucho feliz. bien yo siendo. Sí. No, mentira, yo soy Rubio Ñu. El problema es que su barrio
barrio se llenó de Chepi, boludo. No, en serio, tío. Y la mayoría de los hinchas eran viejitos, se murieron ya casi todos. Tercera edad. Ahora sí, perdón, Silvita, después. No, yo quiero nomás que yo creo que cuando Rubiño esté en primera ahí la gente se va a despertar otra vez, se vaya a la cancha. Muy bien. ahí Eso pasó está. en Capiatá también. Chupa media. Chupa Es que media. eso pasa en Capiatá también, la gente no. Ahí va a la con partido de cancha. vaca lo que hay. Qué Bicha. malo, Quique, qué malo. Hijo de... Qué puta. ¿Cuál era la noticia? Si Bueno. dice Silvi, se le cree. Está no... Otaku. Yo sí digo. Otaku taculo. Ay, ay. Es con rima y todo. Otaku taculo. Cuidado. Seguimos, Silvi. Seguimos, Silvi. Bueno, esto que pasó en Itá en un partido, si no me equivoco, fue entre Porvenir, ¿verdad? Salvo. Por venir. ¿Qué Bueno. página, Silvi? ¿Cómo? Página ¿Qué 3. página tres? En la página 3, un partido que tenía que ser una fiesta realmente como es el fútbol, terminó en una batalla campal. Díselo acá, al mejor estilo convención liberal, dice. Opa, un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque volaron sillas y recuerdan ustedes la convención liberal donde las sillas se tiraron. Sí. Un Un particular, un clásico. En el rowing. Bueno, esto pasó en este partido de fútbol y lastimosamente una niña fue herida por una piedra que le acertaron en la cabeza y bueno, Ah. realmente es lamentable que sigan pasando estas cosas en partidos así, ¿verdad? Donde la gente va para disfrutar en Pobre. familia y bueno, termina de esta manera. Totalmente. Terrible, realmente. A ver un poco. Pobre la nenita. Oriental, cancha oriental. ¿Dónde? Oriental. Ahí en la chaca, ¿no? No, no, Anita. En Ita. Juguá... Juguare. ¿no? Dice. Jugañano. Vos sabés que los muy peores, comunes, los peores lamentablemente. son los padres que se van a ver Sí, fútbol con la- Qué infantil. o sea. pesados son. Qué Qué pesados. son. Qué pucha. Pero sí, casi siempre terminan moquete. Y la criatura que tenés que llevarle para que se divierta y haga, sea un acto de camaradería así entre los contrarios y todo. No. Ellos sí que los papás quieren que se peleen, después le gritan de todo al contrario. El contrario tiene Pero 10 años, hermano. Imagínate que la criatura que con la frustración que carga luego, porque no es fácil practicar fútbol y otra vez Sí. tener un padre que te esté Sí. presionando ahí. Rompe bola. Tenemos un mensaje a través de YouTube acá. Horrible, Dice Sergio, ¿cuántas veces la barrera era más para recaudar que para cuidar las calles? Totalmente. Joel Centurión, qué grande, salva a mi ídolo. Hola, Joel. Después escucharon del sexagenario que muere en el hospedaje tras ingresar con una mujer de 19 en el telo. Ahí está en la etapa de popular En la también. etapa. ¡Epa! Leca hoy que meter con Gigi de 19 y lo que se le paró fue el corazón. De ¡Epa! ¡Exageró con la pastillita! En vez Sí, ¡Qué yo creo puta! que. Porque al paraguayo con ni su deuda le mata y Sí. que le van a ¿Dónde matar. está ese Leca? Página Página 10. Ah, en vez La de, aplicó. en vez de venirse se fue. La aplicó arriba la celeste ahí con Cavani, Suárez y arriba. Acá que cite por los intendentes que se fueron a Israel. Se fueron a Israel a traer ñandutí, aprendieron de Fabi. Mana Fabi que está en reposo. Carlos Chamorro, Talleres Atléticos de la Liga Zapuqueña tiene más público que Trinidad y Cerrullero juntos, tu hermana. Tenemos mensajitos en Twitch. ¿Qué dice? Dice Mauri, entre tantos idiomas, tío Salva eligió hablar con la verdad. Mentira. Trinidense y Rubio Ñu Ule. Rubio Ñu en la primera será soñado. Jamás vamos a volver este año, carajo. Qué hermosa está Silvita. Puede hacer un desfile, porfa. Ella es periodista, boludo, no es modelo. Sí, ¿cómo es Mauri? Mauri, deja de pedir esas cosas. Ella no es cualquier modelo. Todavía no me llegó, pero a punto. Sigue metiendo presión, ¿eh? Suave. Todavía pidió Le damos 2 Silvi. semanas más al muñeco y si no llega, chao, boludo. Déjate joder. Pero no te dice lo nada, más o menos. Ya le pasé encima el corte del programa, todo, pero Y ahí no es Silvi. No se entendió la verdad. Hay que buscar ya otras Epa. Aguacate y salatembo son los sango para ahí, Silvi. Así es que ¿Cómo es? ¿Cómo es? aguacate y ya. aguacate y salatembo sango para ahí. Qué momento más filosófico. Cultural. La cara Impresionante. de comodidades. Eh,
Lo Mira. más terrible es que yo nunca vi por la calle así aguacate. No, no, por suerte, no. Los otros sí, Pero viejo. ¿no será mejor la metáfora naranja jaisa? No, hay más Naranja jaisa yo nunca vi legalmente. Mango isa. Mango Ese sí. sí. Mango Ese sí hay isa. por todos lados. Cámbiame el aguacate ya. Mango y la tembosa en Pareí. Ahí está. Para ella tú la mango. Joa, Joda para pero ahí. queda mal. Joa Pareí. Joda para ahí. Bueno. Bueno. ¿Qué momento cultural tenemos, Gerard? Me encanta la cara de Silvita que es así. Ahora ya. Esa, ¿qué estoy haciendo acá? La cara de incomodidad, ¿Qué estoy haciendo acá? Donde le tenemos a un loro que putea, un conductor que usa todo XL, Oversize. Espera, ¿quién es ese? un relator deportivo que es de trinidense y otra vez un gay que es el más machirulo de todos. ¿Qué hago acá? ¿Qué siento, boludo? Ay, pues yo le digo. El diablo, el más machirulo de todos es el diablo. Sí, boludo. Qué puta Dios, patria y familia es el puto de boludo. ¿Y cómo quieren que sea entonces? Gracias, Silvi, querida. Gracias a Silvita. ustedes. Perdón, Perdón, perdón por todo. Perdón por tan poco, Silvia. Volvé, No Silvi, me por gusta, favor. Me gusta el ambiente. Ah, ¿en serio? Sí. Buen ambiente laboral. Excelente ambiente laboral. Gracias, Silvi. Dice acá a través de YouTube, William Benítez, hola, ¿cuándo vuelve? Y digo vuelve porque le bajó con B larga al bestia. Ainara. Y... Ella Y ya- parece que es la candidata ya. Fabi. ya sé. Dale, Fabi. Entra ya con la camiseta número 10. Elías transforma los mensajes de Twitch, dice. ¿Qué? Sergio dice, Silvi, tantos años de periodismo para esto. Bueno, Silvia. Vos sabés que esos comentarios leí mucho en Rapidito, cuando hacía mi Rapidito. ¿En serio? Sí, de todo. No, es que ahí La puede gente estar- es dura, No, muy los dura. todólogos, los todólogos. no. Salva, salir de ahí, salva. Esa gente que más cuestiona, más errores tiene. No les Todo gusta, que no les gusta tu rapidito. No le gusta. Es muy fuerte, dicen. No, pero... A Salvi sí suelo ver que le quieren salir de ahí. salir de ahí, salva. Te van a- Vos mereces más. Se van a emputecer. Sí, iba a ser. Hace mucho ya iba a ser. No está, ¿verdad? Ah, está, allá no, Ya boludo. pasó el tren, ¿verdad? Seguimos, Claro con el, que no. seguimos con el talle. Ahora va para nuestro sonidista. Muy bueno el programa. Pero en Baeteco se actualizan los efectos. Qué loco cómo baja el precio del programa por usar efectos del conejo. No. Ay, joder. Salud. Así no con Ariel, boludo. A la puta, gato con rata, el sollo, 3 veces ya me mandó. El sollo fue, con voz de Fabi lo voy a leer. El sollo fue declarado como alimento nacional por la Cámara de Senadores. Ay, qué interesante. Sollo sin carne. Sollo, no es sollo de berenjena. Sollo de zucchini. Señor, Péjala como la señora. suya con zucchini. Me fui con la comunidad del paraguayo. Gracias, Silvi, querida. Pues eso no viene más, boludo. Pausa enseguida, más no pensé pasar con esto. A la puta. Pausa, carajo.
eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Mujeres, lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Con esas colitas que vienen y van. Hey, guacho. La noche comienza, yo quiero bailar. La boca reseca y no quiero tomar. El calor no se aguanta y nadie que arranca. Yo me tomo el palo, me voy a bailar. El calor no se aguanta y nadie que arranca. Yo me tomo el palo, me voy a bailar. Cumbia, cumbia, bailar. Cumbia, cumbia, gozar. Cumbia, cumbia, bailar. Toda la noche a delirar. Cumbia, cumbia, bailar. Cumbia, cumbia, gozar. Cumbia, cumbia, bailar. Toda la noche a delirar. Mujeres, lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Mujeres, lo que digo, solo eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo. Ricky, 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 pam, pam, Ricky, Ricky, pam, pam. Con esas colitas que vienen y van. Con esas colitas que vienen y van. Sentimiento villero. Solo y triste me refugio en mi guarida. Con un vino estoy calmando mi dolor. El recuerdo de tu voz que me decía: larga el paso, las pastillas y el alcohol. Sin embargo yo seguí dándole duro, sin pensar que por drogón te iba a perder. Vos te fuiste con tu madre para el Chaco, y en la villa sin tu amor yo me quedé. Llora, traidor, llora. Hoy estoy atontado por efecto del alcohol. Sin tu amor no le encuentro otra. Siempre cuando estoy en el baño. ¡Entramos al aire! Te juro. Todos los comentarios porque se quedó abierto en YouTube y en Twitch se quedó abierta la transmisión sin audio. Ajá. Y se rompió la magia con Quique, su dueño. No. Le dejó ahí La cuarta pared se rompió, bro. Se le dio, pico. tirado. Le dio un paro a Quique, no. ¿Qué le pasó a Quique? Faltó coordinación.
Murió como Tulé. ¿Qué le hacía Chetumal a Kike ahí abajo? No. Nos van a mandar preso, nos van a cancelar el programa. ¡No matemos el recurso! Le pegó mal el güey aquí que se desmayó. De las Quique se tomó en serio la imitación de la participante para mí, Gigi en el baño. Mis demonios. Así No, está. no. Ey. Tenés que poner el coro nomás ya pa. Ahí. Yo lo que creo es que ¿Y qué? para mí que el dueño de Quique y soy Elías apretaron en el baño. ¿Qué crees que te diga? Imita lo que fuma Quique. No, Le no. pregunté a Lía si le gustaba que sea pasivo activo. No, nomás ya me dijo. El gay más machirulo. Sí, boludo. Le garrotea a su pareja. ¿Qué plagas son conmigo? ¿Y cómo es lo que quieren ¿Qué que yo sea? te digo? ¿Y cómo es lo que quieren que sea entonces? Y Yo vos te amo, boludo. Son Yo los más. también te quiero mucho, tenés que ser aliado. Viste que ahora es todo correcto o aliado. Ya en a la puta eso es LGBT. No, yo odio a la comunidad, Leandro. ¿En serio? Te banco a muerte, boludo. Y no me representa la comunidad. Ni yo. No te llevas luego con ellos, ¿verdad? No. Polémica. Marisol, futura madrina tuya. No, de las core, boludo. Ahí no va a ganar ningún partido, boludo. Bueno, tenemos invitada. Me encanta el apellido, italianísimo parece. Monse Malafaya. ¿Cómo te va, Monse? Malafaya, se dice, así pronunciado bien. Malafaya es. Malafaya. Sí, pero no es italiano. ¿Qué? Parece italiano. Yo soy brasilera. ¡Ah! Monse brasileña. ¡Ana Ana Má Ferreira. Hablando de Ferreira. Sí, Ana Má. Viene de Brasil, Ah. pero según mi abuelo es medio árabe. Ah, Malafaya. Oye, Malafaya. Malafaya. Bueno, acá, según Demonio, dice que en la rutina dice, pero te digo así como dice. Rutina hecha por Demonio. Ponele Monse ganas, nos ponele cuenta que ya se ilusionó con la albirroja. ¿Es cierto? Bajón, sí. ¿Por qué ganas. Ay, bajón? esto no entiendo. Porque volvimos al pasado. A ver, vamos a la noticia de Demonio. ¿Qué pasó? ¿Ya Me estás? estaba poniendo mi micrófono bien. Pues ya matamos todas. Bueno, Demonio, No quiere agarra la trabajar. pala, Demonio. ¡A la puta! ¡Ah! Ahí está. Ahora ya entendemos el contexto. Sí o sí Ahora nos vamos al sí. mundial, boludo. Ahí está. ¿Cuándo hiciste esa producción, Monse? Bebé. El martes, el día del partido. Uy, puta, boludo. Mira. Qué loco. Mira. ¡Hijo de puta! Bueno, tranquilo vos. Ey. Ah, ¿Qué con- Sos tu raíz es brasilera, pero mega paraguaya. O sea, albirroja o tuviste corazón partido entre Paraguay y Brasil. En realidad que no tuve, o sea, mis padres son paraguayos. Ajá. Yo crecí acá, me crié acá. Ah. Acá tengo toda mi vida. Pero soy nacida allá. Nací allá y... ¿Qué parte de Brasil naciste? en Foz. Campinas, San ¿Eh? Pablo. Campinas, San Campinas, San Pablo. ¿Qué es lo que Ah, no, es en Poder, en San Qué Paulo. boludo este Sí. Quique. Pablo. Y mi papá... Campinas. Pero mi papá dice, pero vos sos brasilera, mija. Pero yo en Brasil no tengo nada, le digo. Yo acá tengo Ah. todo, le digo. O sea, Tenés realmente- todo, mamita. Pero, déjale, La defensa Marquinhos y... Cafú le tiene ahí. Mi sobrinito viendo el Y programa. el más. Entonces, no, la verdad que no me sentí dividida. Estaba 100% con la albirroja. Qué gusto, Bien, Monse. bien. Un gusto verte, Monse. Igualmente, Genial. te extrañé mucho. Se llevan vos bien, le cocinaste la otra de mí, Gigi. 30 preguntas. ¿Tuviste Gigi albirroja? Ella tenía que ser la ganadora, boludo. Sí, respondió todo bien. ¿Cómo se llama nuestra Miss Gigi? Leti Díaz. Leti Díaz. ¿Te parece justo que nuestra Miss Gigi Albirro, porque hay que aceptar el resultado, nuestra Miss Gigi Albirro es Leti Díaz, ¿te parece justo eso? La verdad que no. No me parece justo, pero no porque no haya ganado yo, ¿verdad? Sino que
porque no se le preguntó nada, no respondió nada, era Voy a lo que entrar en el menos papel, hablaba. Entonces... Acá le tenés a los dos culpables. Decile esto, todo, mirá. No, Ahí está, Quique y Soy Elías. Al día le escraché, luego le puse, luego así el que cocinó el programa, luego le puse. ¡Epa, mafioso! Y son de pollilli. ¡Hay que abrir el sobre 4! Debiste reclamar en su No, momento. pero yo realmente pensé que iba a ganar Anita. Así hablando en serio, pensé que iba a Anita ganar no Anita. hizo un huevo. ¿Cuál era? No, Vos hiciste más, mi respondió amor. también bien. ¿Cuál era, ella. Anita? Respondió también bien. No, ella. Anita lo único que dijo es que iba a pelar tetas si ganaba. No sé qué. A la rubia, ya me bien corta ese. A mí no me sirve que ella pele tetas. Elías le mató. ¿Qué vas a hacer por la albirroja? Y voy a pelarte. Dios mío, mamita. Esa es tu respuesta. Esa es tu respuesta, boludo. Y bueno, Monse, Pero si querías. yo creo que depende de hacia dónde va a pelar teta, ¿verdad? ¿Te sentías intimidada ante la mirada del depredador de Yaguarón, Papucho? Yo nunca me siento intimidada por nadie. O sea que si viene Papucho con esa mirada depredadora, no te va a dar miedo. No. No te incomodó, Papucho. Yo no le tengo miedo a nada ni a En el nadie. video de Papucho. Ese no viene hace años. Papucho no aparece más tampoco. ¡Le ¿no? suspendió a su señora! ¡Pasió bandido, boludo! Vos tenías que ganar, vos tenías que ganar. Flor, vos tenías que ganar, Aida. Ahí está Ahí Papucho. está A todas le decía que Mira tenía su que cara, ganar. boludo. A todas le decía que tenía que ganar. ¡Bandido! Papucho. Salía una, no, ¿por qué vos tenías que ganar? Después salía la otra, no, vos tenías que ganar. ¡Qué puta, boludo! ¡Billy! Billy, ahí está. Ese es genial. Ya lo que es Billy, boludo. Ese es genial. El Nosferatu, boludo. El hombre que le jodió a Drácula. José! ¿Por qué no me dejaron la paná? Ese video es Anda, genial, boludo. Ya con el Su director, ya cara, pasa. mira su cara. ¡Me apoyo! ¡Bandido! Está casado este hijo de puta y le tantea hasta la limpiadora del canal, boludo. ¡María! Chiste interno de los perros, sigamos. La gente va a estar harta de los chistes internos, boludo. No, eso forma parte de la televisión, boludo. ¿Entendés? Preguntale a Tinelli, boludo. No me vayas a decir boludo. Te quiero, mi amor. Churro A está. ver, ¿qué dice? Ay, Dios mío. ¿Qué dice la gente a través de YouTube? Ay. ¿Qué pegó la música? Será con el 4 de la mañana, tío. Ah, no sabía, yo pensé que era todo medio zen, guau. Kike, invitar lo que fumas. Después, Ignacio Valiente, qué cambiada está Pelusa Rubín. Rejuveneció. Ah, es un piropo, un piropo. Sí, Pelusa mira que te llaman Rubín. pelusa. Ay, ay, ay. Después, todo lo que estudió la señorita y que Bueno. pucha, al final tremenda dormida le hicieron Elías y Quique. A mí no me metas acá, boludo. ¿Es brasiguaya? Pregunta Víctor. Sí. Brasiguaya. You're right. Casting demonio, demo casting. Papucho Jacu Perere, ojo, ojo. Ay, bueno, basta. En Twitch, Mandigo Limpia, dicen por Papucho. Demonio, al corte llegamos con esa música. Todos le critican los perros. ¡Qué Es que el puta! programa se está cayendo. 45 preguntas respondió bien y no ganó, o sea. ¿Cuánto tenía de profundidad el océano Pacífico? Ahí la pregunta. 7.500 metros. Ey, correcto y no ganó, boludo. De la joder. No, pero yo tengo una queja. Ah, cuidado. Poneme Fíjate. música de atención. Otra, Malafaya se va a quejar ya. otra que. Poneme. Una pregunta de fútbol no hicieron. Claro que hicimos. Claro que no. Claro que hicimos. ¿Cuántas veces jugó el Mundial Paraguay? Era también. Ese me preguntas también en otro programa. Y contá que te dije la respuesta, boluda. Así, no contar las cosas también todo. No, yo realmente estudié así, tipo, ¿hace cuántos años no va Paraguay al Mundial? ¿En quiénes fueron los últimos DT? Y eso se preguntó, solamente que a vos no. Respondieron mal nomás. Respondieron todo mal, la otra pelotuda.
Yo creo que no respondió la pregunta correcta y del entrevistador correcto. ¿No? ¡Epa! ¡Salvador le puede enseñar! Por eso no, yo no. Allá hay un bandido. Ese es. Está quemando todos los cartuchos porque va a desaparecer una semana. Ahora vamos a tener Masterchef Gigi. ¿Será que las chicas, así como estudiaron, saben cocinar? Ahí no sé, pero vos te presentarías otra vez. Yo, sí, yo estoy a todo lo que se me Y voy yo. invite. Que le quieren destronar ya a la Miss Gigi, bro. Ay, ¿A qué aspirás ahora, querida? Yo aspiro a muchas cosas grandes. ¡Qué fuerte, boludo! ¡Diga algo! Demonio. ¡Demonio! Yo no me quedo luego con cosas chicas. ¡Epa, no le gusta a los chicos! Demonio ya tiene su reemplazo, dice. Va a venir nuestra productora, ¿verdad? De Pop Art. ¿Cómo se llama? Ahí, ¿cómo se llama? Chelly. Chelly. Besito Vamos a a poner Chelly. orden, Chelly, ¿eh? Por favor, acá tenés que poner orden porque esto es Sodoma y Gomorra. Acá no es Pope y Romy que son repro. Acá es machirulo la onda. Se le pega. No, mentira. ¡No! Incómodo, por Dios. Intrafamiliar. Señora. Señora, abuela, pálame su joder. Allá. Imagínate, allá hay tres y no se molesta. El día más civilizada, boludo. Ay, Dios mío. ya. Monse. Tenemos mensaje a través de YouTube. Suscríbanse, que infelices partidas que tanto comentan. Por favor, les pido. Dice Iván Ramírez, Quique, vos lo que aspirás mucho. No haga ese chiste. No. Ey, no van a mandar preso por No, apología. ese es tipo cuando. ¡Basta vos también! Quique, mírame, Quique. ¡Basta, boludo! Monse, Esta pregunta es netamente de demonio. demonio está Se te preguntando. cargo, demonio. Música de momento cultural. ¿Estás lista para la pregunta hecha por Demonio. Oscar Marín, demonio? No, cara de señora, ¿Qué vas a hacer si la albirroja clasifica al mundial? ¿Qué ya estás estamos dispuesta a clasificados, hacer? tranquilo. No me vaya a qué decir, me voy a pintar. A ver, vamos a... Muchas cosas se pueden hacer. Pintate en vivo, Pero- pintate. Pintate en vivo y tú, boludo. No, vos sabés que me pidieron. ¿Quién Como pidió? yo me pinté arriba. Demonio. nomás. No, abajo Yo me también. pinté arriba, Ajá. nomás. Abajo tenía tanguita, ¿verdad? Ok. Bueno, la gente quiere que me pinte completo y que salga a la calle si clasifica. Body painting completo. Bueno, el body Así. painting te vas a hacer acá y después la cámara te van a... con papucho. Papucho, hacer- Acá vamos a hacer la producción y de acá vamos a salir a Upané y tenés que conseguir una foto con Tony Sanabria. con Tony. Era, Tony, otra cosa. Bueno, eso es interesante. ¿Viste? Bueno, gracias, querida. Y te esperamos próximamente cuando clasifique la albirroja y cuando demonio así lo disponga. Gracias. No, va a clasificar, va a clasificar. Ya estamos, ya Después de estamos. 15 años nos vamos todos. Nos vamos todos. Gracias, Monse. Gracias, Monse. Nos vamos al corte. Sí, boludo. Antes de que Vamos. nos echen. No vamos Esto al es- corte con un desfile de Monse. No, Sí, nunca por se favor. hizo en televisión eso. Esto es no pensé pasar por esto, vamos. La Monse, chao. Amanecido y esta gira no termina nunca más. Yo soy así, esta vida yo seguiré. Yo soy así, yo no me canso de querer. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a hacer bailar. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a molestar. Suena el timbal del cookie.
bromeando, voy mirando para atrás. Voy re loco, ya perdí las zapatillas. Algún tranza tengo que ir a molestar. A mi voy y vengo, yo le digo, pero siempre yo me quedo un rato más. Con los pibes yo me quedo amanecido y esta gira no termina nunca más. Yo soy así, esta vida yo seguiré. Yo soy así, yo no me canso de jeder. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a molestar. Yo soy así y no me quiero rescatar. Y cuando me vaya pa'l cielo, hasta Dios voy a hacer bailar. ¿Cómo suena? Voy pa' lo del tuco ahí en el tiro federal. Está todo bien, de golpe todo mal. Voy con Abel que se paga la mitad de lo que sea que compremos pa' tomar. Saca la bolsita y no voy pulling up. Tiran los prohibidos straight up, straight up. Hear that thing go, ta ragata. Y esa chica, she got me like tequila. Ay, qué linda la noche. Pa' vacilar para el derroche. Ay, qué linda la noche. Pa' que nos vayamos en tu coche, yeah, yeah. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. ATR, a los tiros. Anything you want, let's get it. I'ma take you for a ride, voy a darle lo que quiere. Pasa el tiempo demoliendo tele. No la mires más, arranca y métele. Desde acá se ve muy bien. 10 out of 10 and she brought 2 friends. Ay, 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 mami, qué locura. Y una sick no tiene cura. Ay, qué linda la noche. Pa' vacilar para el derroche. Ay, qué linda la noche. Pa' que nos vayamos en tu coche. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Tiro, tiro, puñalada, puñalada. Wey, 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 wey. Mamá, el chico y damas gratis. DJ Paul. هذا البطارة قرتني Sí, sí. Somos 5 amigos
República Guaraní, seguimos en este martes con sabor a lunes de no pensé pasar por esto. 16, ¿verdad? 40 ya estoy minutos perdido todavía. yo. O de 17. ¿17 ya? 17. Hoy es, no sé. 17, está mala. 17 de junio. No, ojalá. Tengo que cambiar a 17, espera que voy a cambiar mi fechita. Ahí está. Demonio, ¿podés pasar eso que te pasa ahí? A lo de... Facho. Bueno, tenemos más noticias para repasar nuestro popu del día. Vos no veiste el Mundial de Clubes, ¿verdad? Ayer Boca, por ejemplo, Boca-Benfica. No, viste? ayer no. He visto, sí, Palmeiras y he visto Inter de Miami con... Qué aburrido todo eso. Pero Boca estuvo de la... Boca estuvo de la... Encima, sí. Otamendi Israel le metió Sí, el se gol. calentaron todo ahí. Ahí esa música. ¡Ah! ¡Apareció! Fue el partido ayer de ¿Qué haces, man? ¿Cómo estás, mi brócoli? Ahora ya son... Hola, Cheto. ¿Qué hacen los brócolis? ¿Cómo andan? Bien, boludo. Acabo de llegar del Silvio Petirosi, la única salida de este país. ¿Cómo no te Y cansa hija viajar mil, tanto? man, vengo del Mundial de Clubes. Estaba justamente, ayer estuve en el Hyrex Stadium. Ah, o sea, vuelo directo. ya. Vuelvo directo, ayer estuve viendo el partido de Boca contra Benfica. Qué partidazo, man, qué loco. Mira que yo no Genial entiendo eso. mucho de fútbol, pero ayer se notó así el choque del fútbol sudamericano con el fútbol El ambiente europeo. era otro. El ambiente. Cuando juegan los equipos sudamericanos fuertes como Boca, River, hoy creo que juega River. Recopado, re cool, boludo. Hoy Tenía helipuerto, man. Llegamos en el helipuerto mi papá. Con tu papá. Sí, mi papá pues es amigo del gobernador de la provincia de Connecticut. Parece chiste, pero es... Sí, del estado de Connecticut. Pero vas por River o por Boca, ¿viste? Boca es del pueblo. Así. No, yo tipo soy más Boca porque es más ganador. Ah, sí. Claro, Boca es más grande. O sea, aparte de la 2 ahí, se movía el estadio con la hinchada. Qué cantidad de gente así. En tipo- Miami no viste lo que fue, Salva. 35.000 boquenses fueron. Sí, los de River también ahí, increíble la hinchada sudamericana. Qué lástima que no está Olimpia. Bol. Ponele. que de verdad, Olimpia tenía todo. Si clasificaba a la Libertadores con Olimpia Sí. en este momento iba a estar. Iba a estar. Qué Así pajeros son los muchachos, Gerard. ¿Qué va? O sea, 15 millones de dólares por participar, 2 millones por partido ganado otra vez en primera ronda. Si salí campeón, más de 50 millones. O sea que... 54 finalistas. Qué mucha plata, viejo. Están echando todo los muchachos. Están echando todo. Pero están echando porque para que sea un éxito o para que todos los clubes se prendan. Y vamos a ver si se prende. porque para mí ya son demasiados equipos. Hay muchos equipos que no la pegan tanto. Ese- Bayern ganó 10 a 0. 10 a por 0 ejemplo. gana el equipo de Nueva Zelanda. Sí. Ahí el Estaba momento jugando con el sparring. Elías. Elías estaba Canal Yo 49, amo- utilísima. Yo amo este bloque porque Reggie Urey para mí. No, pero a vos te va a re gustar, porque hay muchos... Muchos chongos. Sí, Muchos sí. fifes. Pero no Hay todo muchos es doble chongo, chip. No todo es chongo. Dice a través de nuestro canal de YouTube. A ver, dice Mauricio Villamayor, no, ¿qué le hacen aquí? Que claro se ve pues todo lo que le hicieron aquí. Ya Guayucal, ya. ¿Quién iba a decir que Will iba a estar limpiando la jaula del loro? Will, el señor de las redes. ¿Cuántas almohadas, vio lo que necesitan ahí abajo para sentarse y darle vida aquí? Que... Hicieron todo Mataron la esencia, boludo. público, boludo. Eso ¿Qué es claro. hiciste? Ay, Cheto, sentí cosas de las secres. Y ¿Perdón? así el emoji. No, Elías y yo somos amigos porque muchas personas ya andan insinuando. Y quería aclarar No, nomás pero eso. No, no. sentí cosas de la secre, dice. No nos vinculen realmente. Todos somos compañeros de trabajo. Cheto Nada tiene más. su novia que trabaja en el canal. Claro, puro profesionalismo acá. Así que por favor no insinúen ni especulen cosas que no pasan. Estoy cansado que hablen de mi vida privada, man. Te juro, boludo.
O sea, no porque trabaje acá. Yo acá estoy porque mi papá me dijo que tengo que hacer algo en mi vida. No puedo vivir de su plata nomás, ¿entendés? Exacto. Ahí está, le desalojaron a Quique. Sin techo ya es Quique. Le sacaron su hábitat acá a Quique, boludo. Chetis acá preguntan si te fuiste a Las Vegas. ¿Qué? Si te fuiste a Las Vegas. No, yo me fui todavía a Las Vegas. O sea, ay, perdón, estoy como con un poco de catarro, perdón. No, yo ayer estuve por Miami, donde estaban todos los sudamericanos viendo el partido de Boca, porque el Mundial de Clubes se juega ahí. El año que viene es el Mundial. Ya tengo mi visa, man. Estoy re emocionado, boludo. ¿Y no viajás para ver la River o solamente Boca? Boca. Boca, boludo. Yo soy de Boca también. Yo quiero que gane. Y después seguramente me voy a ir a la final. No sé cuándo es la final, Salva. El 19 de julio, creo. Ah, falta todavía un mes. Pero hay muchos equipos así que, pero la gente es re cool. ¿Vos sabés que, José? No se puede pagar en efectivo, solamente con el Apple Pay. ¿Apple Pay? No quise decir la marca. Apple Pay. Apple Pay. ¿Solamente con ese? Sí, con Apple Pay o con QR, pero tipo no se puede pagar más con efectivo, ¿entendés? Qué loco, boludo. Dentro de poco me dijeron ya que para el Mundial 2026 vas a pagar con el Face ID. Ya son como los cuidacoches. Sí, y todo. es de seco pagar con efectivo. De seco ya es muy Sí. bien. Ahora, consulta hablando de seco. Fútbol paraguayo, ¿se detiene por el Mundial de Clubes, bro? No, pero va a empezar dentro de poco. No, sé es ni que cuándo. por el Mundial de Clubes se tomaron una pausa. Se para por el tema que se tiene que tener vacaciones y después eso sí. Sí, están trabajando los muchachos. Ya, hay pretemporada. Sí, están en intertemporada, le dicen ahora. ¿Por qué intertemporada? Sí, entre una y otra. Debería ser intercampeonato en todo caso. Cada término que inventan estos periodistas de ahora. Eso. Ya no son más como los de antes. Paulo. Va a venir otra vez. Va a venir a las 12. Va a venir a las 12, ¿cómo vos sabés? ¿Qué pesado me ¡Hay quiere? reunión! Te queremos hacer trabajar, boludo. ¿Para qué va a venir? Man, ¿por qué Soberbio? quiere trabajar también acá, boludo? Qué pesado es, boludo. Se viene el Mundial de Rally. Sí, hay que garpar todo lo que hizo Santi para conseguir todo el lobby que metió. Ay. Che, ¿usted no van a viajar los mangas de secos, boludo? Recién hace un meme fui de vacaciones. ¿O vas a seguir pagando? Yo tengo 5 años para pagar todo eso. Atención. A ver. José. Página 13 del Diario Popular. A ver. Señor. Señora. Miss Bizcochito. Dios, de los creadores de Miss Volt. Miss Volt. ¿Cuándo te vamos a tener Miss Budín? Miss arroz con leche. Llega Miss Bizcochito. Bueno, la sexy Miss Bizcochito. Liz Sara te confesó algo muy loco en sus redes. Necesito un hombre aventurero en mi vida. Liz, ¿cómo que querés un hombre aventurero? Hola, jaja. No, espera. Que se entienda muy bien. No de un aventurero en el amor, un inestable. No me refería a eso. Acá mucha gente en mis redes malinterpretando. Ajajajaja. No. Yo quiero un hombre aventurero refiriéndome a hombre que le gusta explorar experiencias extraordinarias y arriesgadas. En síntesis, a uno que le guste viajar o hacer cosas diferentes. No dice nada más. O sea, así lo veo. Bueno, 7 líneas y no dijo nada. Te aburren enseguida los hombres. Me aburren los hombres que no les gusta hacer nada, tipo sentarse en el sofá y ver fútbol. No luego. Quiero a alguien de aventuras. Fife. ¿Y qué tipo de aventurero sería? ¿Cómo te digo? Hacer un viaje, no sé, senderismo, ciclismo, camping, ir a pescar, cocinar bajo naturaleza, dormir en una cabaña en el árbol. Se quiere drogar, man. Yo conozco esa que venden vehículos. Esta alta se divagó, boludo. Esa que trabajan en automotor y eso y después se van a hacer ayahuasca. Cierto, Molino me viene concesionaria. En síntesis, necesitas un millonario, claro, porque que se vaya a pescar, que se vaya a pescar. No sé si va a necesitar un pescador ahí de la zona de Remanso, alguien que tenga su... Bueno. ¿Necesitas un millonario? Ja, ja, ja. No tanto así. Pero si tiene una motorhome o casas rodantes, sería genial. Ja, 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 ja. No entiende nada, yo tengo varios amigos. Ahí está la que acompaña a la otra.
Detado. ¿Por qué le hacen notas así a ella? Porque este diario es para el pueblo. Ah. ¿Qué dijo? No atrae aparato, dice. ¿Quién dijo eso? Sí, es lo que Ese se lee no vos, propone. Salva. En la página 12. Flor Maldonado. Ah, esa es la que quería que Papucho gane, ¿verdad? La que Papucho quería que esta gane. estuvo en Miss Gigi. Sí. Había de las 6 cinco participantes. Vos tenías que ganarle. De las 6 participantes a las 6 le dijo que tenían que ganar. Consigue lo que se propone, dice Flor Maldonado, no atrae aparatos. Si yo quiero que un hombre coma de mi mano, lo logro. Dice. O lo logró, dice ella. Lo logro, lo logró. Bueno, escribieron mal, ya sabes. Flor, ¿sos de las mujeres que logra lo que se propone siempre? Sí, yo quiero que un hombre coma de mi mano porque en mi casa no hay plato. Entonces, pongo la comida en mi mano. La confianza es en una es todo. Sí. En una relación, seguramente, o qué sé yo. Siempre dije que sí. Una no se tiene confianza, no va a lograr nada en esta vida. Lo más importante es creer en una. Lastimosamente yo no me creí en la Miss Gigi, por eso perdí. Es un problema no tenerse confianza. Sí, es un problema. ¿Por qué sale eso? Vos con la foto no me tenés que mirar. Vale. No le gusta. Igual no muestra nada, tampoco sale. Página 15. Estamos leyendo todo el diario hoy. Es que no vino Fabi. No, es que Es que 11. Había sido que extrañamos los divagues de Fabi y que nos cierre una idea. Sí, mam. Y última media hora del programa trae invitado. Me van a extrañar en julio, van a ver que no voy a más tarde. Dice que quiero encontrar al amor de mi vida. La Miss Tuning Internacional, Otra Cari Miss. Flores, Internacional, luego ya. quiere encontrar el amor de su vida. Cari, ¿ya querés encontrar el amor de tu vida? Ja, 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 ja. Fue solo un decir. La verdad que todo tiene su tiempo. Amor Hasta de ahora mi no viviste vida. un amor así. Nunca el título tiene nada que ver con la nota. Con el indicado, ¿querés llegar al altar? Claro, es algo con lo que sueño desde siempre, no lo voy a negar. Quiero casarme, tener hijos, formar mi propia familia. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Quiero ganar el concurso. Mi inspiración mamá. en matrimonio Estás es José Ayala. Estás soltera, yo hace tiempo que decidí darme mi propio espacio para mimarme y amarme primero como me merezco, porque tengo que valorarme yo para que el indicado lo haga. ¿Por qué te torno burlón? No, pone? No, esto no burlón, eso es tono periodista. No, tono Gabriela Mosqueira, media hora. Ay, 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 demonio. Pone acá está el desafío a la Conmebol 2030. Debemos conquistar el mundo, le dijeron nuevamente a Alejandro Domínguez, a presidir la organización hasta el 2030 con una visión clara. Los próximos años serán aún más desafiantes. Levantar la vara y hacer que Sudamérica sea protagonista en todos los escenarios del fútbol mundial. Cambió la cultura, clasificar no es suficiente. José, Ya no no te queremos caigas, festejar que boludo. clasificaciones, queremos conquistar el mundo, es lo que manifestó Alejandro Domínguez. Vámonos lejos. Estamos de con aquí, Papucho. que hay una lista de aquí. Desde empanaña, pollo. Que yo ya estoy lista para amarte. ¿Vos te das cuenta? olvidarme Papucho hoy no quiso agarrar la pala. No, hace rato que no quiere agarrar la pala ese. Aragán. Yo estuve Acá hay ñolio acá. un concurso muy bueno y me gusta este nombre de Miss. A ver. Enzo Barrio, ¿cuándo van a hacer una Miss Papucho? Qué buena idea, man. Miss Papucho. No me surge nada que tenga que ver con Elías quiere ser otra vez conductor. Papu. No, gracias. Gracias, chicos. Yo paso. Dice Carlos Chamorro, Ainara con ella, estamos completos. Y acuérdate. Tenemos que hacer quiénes son las candidatas para reemplazarle a Fabi, demonio. Ignacio Valiente, un vaso de agua, un título de abogado y título de Miss no se le niega a nadie en Paraguay. Saluda a Igna, mañana va a venir otra vez a presentarnos
Títeres. Va a venir. Acá hay varios títeres. Le va a traer a Luisita, dice. ¿Qué había, pues? No. Para con No, el que- ¿sabes qué? Tu culpa es que le traumatizaste todas las veces que estaba el pájaro encima de la cara del pájaro. Era trans. Ay. ¿Hacemos la última pausa? Trajiste un video. Trajo un video para que vea que estamos en pleno siglo XXI y que acá también en Paraguay respetamos todo tipo de diversidad sexual. Ay, y que no, es yo muy estoy totalmente en importante. contra de eso. Muy importante el matrimonio entre la unión entre ambos Unión sexos. igualitaria. Ponemos el video, mam. A ver. Mira, Salvador y vendrán cosas un peores. casamiento de dos personas del mismo sexo en Villeta, no, mira. qué horror, boludo. En Villeta, pero acá no, o sea, ¿quién le casó? Tipo una jueza, eso. Claro, no fue, en realidad acá no es fue legal. simbólico. Acá no es legal, pero es simbólico, claro. Pero Claro. mirá la fiesta con todos los No, colores boludo, que Fue representan. simbólico. Puedes quitar eso, mi sobrino estaba viendo la tele, man. Este es un video que traje para que veas que hay que aceptarnos a todos como... He pedido a todos como son. Love is love, bro. Claro. O sea, no, a mí ni me molesta esto, pero sí, obviamente no tiene vínculo legal ya el chupe, porque acá ¿Qué todavía puta no pica importa si es legal o no? Sí, porque de verdad, El vínculo religioso tampoco tiene vínculo legal si vamos al caso. sí, pero vos te casás primero por civil. Que la, y después por la iglesia. cocaína no es legal y vos ¿Qué dijiste? ¿La Perdón. cocaína qué? no es legal y vos también le bajás. No, jamás. Jamás. Ese es Quique. La marihuana era antes. No te vayas a meter con la comunidad, boludo, ¿entendés? Cancellation ya era. No, y no tiene ¿No te gusta vos eso? No le gustan los putos. Yo no tengo drama. Vos sos el famoso, todo bien, yo respeto, pero... Pero- Eso no respeta Eso no nada. respetan nada, güey. Vos sabés que se respeta todo. Lo que yo te digo nomás es que tendrían que tener la unión civil. Yo estoy de acuerdo con que tengan la unión civil la persona del mismo sexo, porque o si no, no van a tener, ¿cómo se dice? Los mismos derechos. La forma legal para cuidar sus bienes y esto lo otro. Para Sus mí que- derechos y obligaciones como ciudadanos. Exacto. ¿Viste y cómo siempre, se leía el siempre código? eso nomás lo que se pide, pero la gente tipo... La gente pues cree que todo el mundo, si se casan los gays, si Todos hacen van a la unión ser civil, putos. todos van a ser gays, ¿entendés? Y no es tampoco así. Ahora, siempre tenemos que estar no en un extremo, porque en Europa luego ya te obligan y que todos sean y se... No, que tengan su unión civil y se merecen. Y sabe que ellos dos sean felices y ojalá puedan cuidar sus bienes. Porque Sí, al por final eso de nomás cuentas, quería mostrar que tipo, que lindo sería, ¿verdad? Que dos personas también del mismo sexo puedan casarse. Es simbólico, pero es una imagen de lo que debería ser en este país. En serio. Sergio dice a través de YouTube, José, siempre que no sea mi Q, lo respeto. Son mal educados, en serio. Que te griten en la calle puto de mierda. Eso está mal. Cada uno con su gusto, Gei, Cabayú, Yururú o Cambú, encuentra. Después... que Ignacio Valiente, dale, mañana le llevo a todos, ¿Por qué tienen lentes menos José, Porque todos... ¿Y qué? Yo lo que tengo lentes. Mosalva no tiene lente. La boda de Cheto y Elías, ¿para cuándo? A él no le gusta. Él no se quiere luego casar. No. Vos no te querés casar luego, ¿verdad? O sea, vas a tener pareja concubinato máximo. Hija, qué garra ¿Para qué concubinato. te querés casar, boludo? No, Sí. porque es importante. A todos nos gustaría formar una familia más adelante. No, a Eso es mí muy no. importante. Claro que sí. No, vos no crees. Pero Elías no cree en el amor. ¿No quiere qué? No cree en el amor. ¿Por qué? Claro, ¿Nunca te sí. enamoraste de Sí, chiquitito? bien. tampoco? Cheto se quiere casar con Elías, dice. Ya la cara, ya el silencio y todo. Cheto no tiene, no. Ay, Cheto, ¡ay! Se pone más rojo de lo que es. Young man,
Nosotros somos amigos, ya aclaré eso. Apretamos en el baño. Hasta ahí. En el baño. Que muchas cosas pasan en el baño en este canal. Este baño acá arriba del estudio del streaming, ni te cuento. Se drogan, aprietan, de todo. Entras luego, primero entras, abrir la puerta y está ahí. Que rompe bolas ese man cuando entras al baño de la oficina y más no querés que se haga ruido y te agarras todo el esfínter ahí. Estás así, por favor, que no se escuche, que no se escuche, que no se... Es que Es re, boludo. Decime si no te pasó alguna vez. cuando te toca ir... Pero es legal, ¿eh? Se Es escucha verdad. todo. Sí, se escucha. Yo me suelo sentar ahí en la... No, o si no pones su Se celular escucha todo. en el máximo volumen video. No, hace lo siguiente como hace este servidor. Tenés ganas y viste que sale, cuando está potente sale... Sí. ¿Verdad? No, es que sale así el mojón nomás y sale y después se escucha un... En el habla. Sí. Pero aguantás, pues estás ahí. No. Por favor, deja que nadie entre. Por favor, No no quiero ser aguantes. tranquilo. Por favor, entra. Escuchar ya la parte de... Horrible, man, te juro. Vos lo que tenés que hacer es, cuando sentís que está a punto de salir, te sentás y ahí estirás la cadena. Y claro. No, y la cadena hace ruido y ahí soltás todo. Se termina de cargar y vuelta. Y ahí... Mientras tanto vos estás calentando tu mito ahí en el microondas. Sí, el microondas está entre la puerta del baño del hombre y el mujer, está el microondas, boludo. La heladerita, vos te vas, yo me voy para cargar hielo y ahí. Tira. ¡Qué seco de mierda! Son vayan a cagar a su casa, boludo. Gran ¡Qué puta. puta, boludo! O si no, el clásico. Bella, boludo. Ay, ay, ay. Espera, falta todavía 20. Estiren ¿Qué va a hacer Ay, pipí, ay, ay. demonio? No me quiero acá. ¿Qué va a hacer pipí? Bueno, dale mensaje. Qué tembón. Qué bárbaro, en serio, man. Te Momento juro. cultural del programa, dice Iván Ramírez. Enzo Barrio, si ese baño hablara tranquilamente, podría ir a Brasiers como mejor. ¡Demonio! Cristosa Valdés. Ja, 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 ja. No solo a él le pasó, eso no eres el único. Hashtag momento incómodo en el baño. O cuando entra la limpiadora estás meando, boludo. Mira, Richter dice tips para descargas ilegales de José Ayala. Totalmente. Pero los perros ahora le voy a salvar a unos cuantos con eso. Es más, vos que estás mirando ahora, te están entrando unas ganas de cagar terrible, ¿verdad? Te estás cagando encima y vos estás mirando y querés ir a probar ahora mismo en la oficina de tu laburo. Anda, anda. anda. Mauricio Villamayor, el de afuera creyendo que no se va a la mierda, por eso se tiró 10 veces ya la cabeza. Pero encima es genial porque no se queda el olor. Depende. Andate por el baño de abajo. El de abajo. A las 12. No, el baño ese del Respira. Respira ese. No llegar y ese bañito te hace... Boludo. Ahí había un cementerio, boludo. Encima ese es el baño más cool del canal. Tiene todo ducha. Y el que más olor. Pero muy cool. Todas las El semanas más se trabaja ahí. cool que- ¡Gordochu! Siempre tenés que mear y entrar así. Sí. Tendré que estar con esa cámara tipo el Eternauta. Cámara antigua tenés que ponerte, boludo. Se me voy, quiero irme al baño, boludo. Gracias, Salva. Gracias, Salva. Vamos a la pausa, vamos a hacer pipí y ellos van a apretar seguramente. Entonces no pensé pasar por esto hasta las 12. Muchacha enamorada y triste te ha quedado sola. Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar.
enamorada y triste te has quedado sola. Él se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar, te sientes sola. Sola de amor. Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él. Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola. Tu lucero nacerá, su luz te acompañará, no te sientas sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y triste, no te sientas sola. Tu lucero nacerá, su luz te acompañará, no te sientas sola. Sola de amor. Él borrará la tristeza del amor que nunca pudo ser, pero sigues buscando un regreso y a la noche poderle contar el secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. Esta es tu cumbia. Se borró Duranito de la villa, se llevó toda la plata del brindado, esa que nos habíamos afanado. La otra noche en la General Paz nos acostó a nosotros sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Duraznito viviendo la buena.
sin un mango. Se borró Duraznito de la villa, se llevó toda la plata del blindado, esa que nos habíamos afanado. La otra noche en la General Paz nos acostó a nosotros sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Duraznito viviendo la Cupí por él. vida. Y nosotros que Boludo, la letra es genial. Míralo a Duraznito viviendo la buena vida. Y nosotros que pensábamos que era retardado, ¿A qué se refiere eso, José? que era muy vivo. Ahora está rodeado de las mejores minas y nosotros los vivos en Devoto, la cárcel de Devoto, encerrados. Se borró Duraznito de la villa, se llevó toda la plata del blindado. Esa que nos habíamos afanado la otra noche en General Paz. Poesía. Poesía pura, mamá. sin un mango. Bueno, 11:53, voy a leer unos últimos mensajes a través La de gente del YouTube. Twitch, léanle, por Yo favor. también, porque le tengo muy abandonado. Le tenía abandonado a la gente del Twitch. A ver. Dice, Che Tomás le parece mucho al muchacho que tiraba silla en la convención liberal, dice Randy. No, eras vos luego. No. Yo no estoy en esas cosas. En eso Estaba trabajaba, uno de mi los- papá trabajaba en eso. Bueno, En tirar silla. Osaingo Era político. Osaingo Apeína dice saludo de Camburetá, saludito a la gente de Camburetá. Qué grande Camburetá, departamento Saludito de también, Itapúa. de paso, a todos mis seguidores y fans, porque yo sí tengo fans. Y nunca le mando saludos y gracias por ver el programa, porque sí ven el programa. Vamos a traerle un día. Hey, José, vamos a traerle un día a los fans de Soy el Día. Van a estar en la tribuna. Ay, no, yo no. ¿Cómo los fans de Soy el Día? Yo soy fan de Soy el Día. Me quiero morir. No tengo ganas de nada. Claro que no son así ellos, bobos. Qué bobo que son realmente. Bueno, yo no sé para qué le siguen trayendo. La comadre ya era. Bueno, Osaingo Apeina dice lo realmente malo es tener diarrea y tos al mismo tiempo. Si estás sentado, no. Si estás en otro lado en el colectivo. Pedro Mar 16 dice estornudo y diarrea es el peor castigo que existe. Dice. También. No, vómito y diarrea lo que es el peor. No sabes por dónde. Chorro del barrio dice Maimi Osaingo, ¿dónde vengo a encontrarte? Ahí se están encontrando entre Salen users. los chorros. Qué cheto los chorros, ya tienen todo Twitch. Dijo chorro. Saludos a la gente de Carmen del Paraná también. Qué linda Carmen playa. del Paraná, Aguante, Carmen del saluditos Paraná. Sí, que pronto departamento vamos a de estar por Itapúa. ahí. ¿Viste cómo Un conozco el besito país? enorme. Muy bien. Soy ilustrado. Re. Dice a través de YouTube la gente, lo mejor del home office es que podés cagar en tu casa, pero lo malo es que no podés culparle a tu compañero tu cagada. Poético. Hija de... Sergio pregunta, ¿Elías tiene OnlyFans? ¿Por qué dudaste, man? Porque sí tenía. ¿En serio? Tenía. ¿Por qué pero- cerraste? Es una parte de mi pasado de la cual... Estás arrepentido. No estoy arrepentido porque en su momento me dio plata. Pero... ¿Hace cuántos años estamos hablando? OnlyFans, hace poco no mató. El mes pasado. 3 años por ahí.
¿Y por qué cerraste si te daba plata? Man, porque me metí en el tema de las redes y era ya muy marcación, ya era. ¿Y Yo borraste? hacía videollamadas con viejitos por plata. Pero borraste todo. Sí, está desactivado. Espera un poco, espera. Espera, con viejitos. Con gente de la ¿Cómo es? tercera edad. $150 la llamada. $150 la llamada. ¿Y qué? Pero eran así esos viejitos tipo no tan viejos. No tan viejos. O eran esos viejitos. No, no, no. Llamá mismo a la Sedeco ahora. Mostrame esta, mi hijo, dale. Abrí tu pierna, papi. Abrí ahí. No, eran viejitos. No era José Pérez Chávez tampoco. Y no, eran los de Paraguay, para empezar. Ah, International. Gringos. Open your legs, open your legs. International Third Age. International, el Grandat. Besito a Ramón de California. El Hugh Hefner de los gays. Y bueno, hay para todos los gustos, ¿viste? ¿Y cuánto al mes sacaba así una? Hija. Ponele que 7 por ahí. 7M. Espera, $7,000. No, yo ya le hablo de millones, 7 millones. ¿Por qué? Porque yo era muy selectivo, tampoco hacía con cualquiera, ¿entendés? ¿Por qué mirás así a mí? Yo no soy cualquiera. Si me decía $7,000, yo cerraba esto y... Hola, Daddy. Ya, Poche, dale. Dale, voy a hacer lo que no quieras, digo, llamada. Oye, lo malo es Me que... tiro aceite de oliva, dale. Lo malo es que a mí no me gustaba y tenía que fingir, wow. Y no, y eso es un clásico. Y sí, es la prostitución. Acting. Y ahí aprendí a actuar y después me metí a las redes. Bien. Así ¿Viste? O sea que empezaron. gracias a OnlyFans sacaste tu lado actoral. Gracias, Only. Ahí está. Señora, Fiu del día nos hace los honores, mi querido Cheto. Acá tengo, man, acá tengo. Tapá otaku. Tapá otaku. Tapá otaku. Muy bien. Bien, otaku. Otaku. Bueno, el Fiu de este día, martes. Me confundí. Si me dicen que el sol hoy amaneció más brillante, será porque tu hermosura está cada día más radiante. Bien. Y la foto. Muy bien. Miren lo que es el amanecer. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. Hasta mañana. Bye. Chao.